Radio Moderna 930 presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Muy bien, muchas gracias, amables oyentes. Efectivamente, estamos aquí en Psicólogos en Línea. El tema es la falta del perdón y sus consecuencias. Vamos a analizar este tema con la psicóloga Rosana Espino en unos momentos más. A propósito del tema, sin ánimo de politizarlo, plantearía una pregunta a los oyentes que quisieran llamarnos. Y sería la siguiente pregunta, pero antes doy los teléfonos: 332-7779 y 332-6583. ¿Habría que perdonar a los políticos corruptos que tenemos en el Perú? ¿Merecería perdón Alan García? Sus delitos prescribieron en su momento. ¿Hay que perdonar, señor, al señor Alejandro Toledo, que la justicia está tratando por todos los medios de tramitar rápidamente la extradición para tenerlo aquí en el banquillo de los acusados? ¿Perdonamos o no perdonamos a Ollanta, a Nadine? ¿Perdonamos a Fujimori y le aplicamos el indulto? Porque es verdad que la decisión la toman autoridades determinadas, en el caso del indulto, el presidente de la República. Pero todas esas decisiones son en base, supuestamente, al deseo o a la intención del pueblo de que así sea. Así que todavía no, los teléfonos un ratito, todavía no. Vamos a entrar de lleno al tema en unos momentos más. Yo quería previamente contarles a los oyentes que hay una serie de talleres que organiza el Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional 1 Lima, que se da todos los meses, y en el caso de julio, como ya hemos contado anteriormente, este jueves 13 se va a realizar la conferencia La psicoterapia en personalidad narcisista con el psicólogo Walter Gutiérrez. El 14 y 21 de julio, el taller Coaching para Emprendedores con el psicólogo Arturo Díaz. El 18 de julio se realiza la conferencia Ideología de Género parte 2 con el psicólogo Enrique Olórtegui. El 24, la conferencia Antecedentes históricos de la violencia contra la mujer con la psicóloga Claudia Vidaurre. Y el 26 de julio, la conferencia Aprendiendo a Perdonar con la psicóloga Lila Castro. Estos eventos se van a realizar de 7 a 9 de la noche en la sala de conferencias del Consejo Directivo Regional 1 Lima, que se encuentra en la avenida Santa Cruz 642 en Jesús María, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Salaberry. Por si acaso, estos eventos son totalmente gratuitos y están dirigidos a toda la población. Los oyentes de Radio Moderna son especialmente invitados. Y reitero una vez más, la participación de los asistentes es totalmente gratuita. Si quieren mayor información, pueden entrar a la página web www.colegiodepsicólogoslima.com.pe. Bien, vamos a entrar con los oyentes, con aquellos que quieran llamar rapidito, si están dispuestos a perdonar a nuestros políticos. El teléfono 332-7779 o 332-6583. De repente hay alguna señora que dice, bueno, yo perdono pues a Toledo, a García no, por esto y por esto, ¿no? Vamos a escuchar algunas llamadas nada más. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted perdonaría a los políticos corruptos o a los políticos cuestionados, señora, señor? Perdonar es algo que no encaja en ese aspecto. Estas personas han actuado al libre albedrío, con intereses propios, en contra de todos los peruanos, todos estos corruptos, desde Belaúnde, Alan García, Fujimori, Toledo. No perdona a nadie usted no perdona a nadie. Desde luego, tienen que ser castigados Muy bien. y regresar los recursos que se llevaron.
Muy bien, muchas gracias por su llamada. Vamos con otro contacto telefónico, Radio Moderna. Buenas tardes. Señor, muy buenas tardes. ¿Usted perdonaría a algún político o política que esté cuestionada, acusada por corrupción? A ninguno, señor, porque nos han desgraciado nuestros futuros. Gracias por estos por estos delincuentes, señor, estamos como estamos, señor. No, señor. Muy bien, muchas gracias al vecino de La Victoria que nos llamó al 332-7779. Vamos a preguntarle a la doctora Rosana Espino, previo saludo. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. En esta tarde amena con este tema de las causas o por qué realmente el ser humano muchas veces no perdona, y realmente la falta de perdón trae consigo muchas enfermedades. Es lo que muchas veces no sabemos. Muy bien. Vamos a recibir, me dice la producción, 2 llamadas más. Radio Moderna, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿De dónde llama? Soy Dante de Chaclacayo. ¿Perdonaría a algún político acusado o cuestionado? Mire, caballero, el perdón es algo grandioso que Dios nos dio en el amor. Todo el mundo tiene que perdonar. Mire, si me traicionan una vez, la culpa es de otra persona, pero si me traicionan 2 veces, la culpa es mía. No deben votar por aquellos políticos que ya tienen ese sistema de gobernar. Y lo otro, quien perdona no se rebaja, se libera. Gracias. Muy amable. Muchas gracias por su comunicación al 332-6583. Muy bien. ¿Qué impresión, para entrar al tema ya de fondo, doctora Rosana Espino, le causa las expresiones de 3 oyentes que han salido al aire y han expresado su posición cuando les hablo de la posibilidad de perdonar a los políticos acusados o cuestionados? Realmente el perdón, como lo manifestó uno de los oyentes en esta tarde, antes que nada primero quiero saludar a todos, ¿no? E invitarlos a que realmente nos demos cuenta de lo que es el perdón. El perdón, como ya se dijo, es una manera de liberarse. Si realmente nosotros estamos atados a la falta del perdón, nos van a venir consecuencias muy graves. Muchas veces no sabemos que el perdonar es divino. Si nosotros, obviamente, no perdonamos, lastimosamente nuestro amado Padre tampoco nos va a perdonar. Eso es lo que tenemos que aprender. Realmente durante muchos años, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, vemos que ocurren lamentablemente las autoridades se valen de su poder para hacer cosas que no deben. Y después, como estamos escuchando anteriormente, lo que ya va a ocurrir con Narín Heredia y con su esposo, ¿no? Entonces, el perdón es divino. Pero aquella persona que no desea perdonar va a tener graves consecuencias. Y si ya lo saben, hoy en día está ya corroborado que la falta de perdón trae hasta cáncer. Y realmente cuando la persona se libera, que es perdonando, que no es fácil tampoco. El perdonar es un proceso y una decisión. Nos han enseñado nos han enseñado algunos, y no todos hemos aprendido a escuchar, que la falta de perdón nos trae enfermedades, que trae resentimiento, amargura, odio, y realmente eso no va a traer paz a la persona. La decisión es personal, la decisión de perdonar es personal. Tú puedes decir, me hizo tal o cual cosa, pero tenemos que aprender por aproximaciones sucesivas, que esa persona que nos falló también tuvo lastimosamente algo que a él lo hicieron. Pero si hablamos de autoridades, estas autoridades obviamente es otro punto hablar de esta falta de perdón o de perdonarlos, ¿no? Hicieron lamentablemente con el Perú lo que quisieron, porque estuvieron al frente de nuestro país como padres de la patria, pero lastimosamente buscaron solamente su propio beneficio personal. Y con esto, ¿qué hizo? Lamentablemente ya vemos lo que han hecho, porque nada queda oculto bajo el sol. Siempre va a salir a relucir lo que realmente ocurre. Y pasando nuevamente al tema del perdón,
como les decía, el perdón es una decisión. Sé que para muchos no es fácil, pero es una decisión y que se debe de tomar con muchas pinzas, y es una decisión para poder sentirme liberado y para poderme sentir bien realmente. Bueno, algunos que escuchan estas impresiones suyas, y con esto nos vamos a la pausa, Hernán, podrían decir, pero gracias al perdón o a partir del perdón estamos allanando el camino de la impunidad en un país que ya tiene impunidad. Vamos con la respuesta de la doctora después de la pausa. Regresamos en unos momentos más en Psicólogos en Línea. Muy bien, continuamos entonces aquí en Psicólogos en Línea. Estamos hablando de la falta del perdón y sus consecuencias. La invitada de hoy es la psicóloga Rosana Espino. Hoy no está presente el doctor Alberto Medina Changra, por eso estamos reemplazándolo, pero ya ustedes van a contar con su presencia el próximo miércoles. Bueno, interesante el primer bloque porque hemos escuchado el sentimiento de algunas personas a propósito del comportamiento de algunos políticos cuestionados, acusados, y el tema de la corrupción, y a partir de eso la posibilidad del perdón. Ya ustedes han escuchado lo que han dicho esos oyentes, y acto seguido la impresión que tiene la profesional en psicología Rosana Espino. Bueno, en medio de esta vorágine de acusaciones y de denuncias contra los políticos, vemos a mucha gente renegar, a mucha gente furiosa, a mucha gente frustrada por lo que pasa en el país, y lo señalan con el dedo y escriben en las redes sociales, opinan en los periódicos, dan análisis en la televisión, y uno hace las encuestas, las empresas encuestadoras hacen sondeos en las calles y los porcentajes son altísimos respecto de desaprobación a la clase política peruana. ¿Qué podríamos decir en resumen entonces de todo esto, doctora Espino? Realmente muchas veces el ser humano ya tiene de antemano en su vida falta de perdón. No ha perdonado, y lo lamentable es de que no aprendí a perdonar. Obviamente, si hablamos del gobierno, también tenemos que aprender a perdonar. Como ya les dije, si tú quieres ser perdonado por Dios, tú tienes que aprender a perdonar. No es fácil, porque muchas veces estamos heridos, y cuando hablamos de heridas, son heridas que están en el corazón. O en el alma, como dicen algunos. En el alma, ¿no? Gracias por esta palabra, que realmente son heridas que están en el alma y en el corazón, y que nadie te va a venir y te va a limpiar el corazón. El único que te puede limpiar el corazón, si tú lo deseas, es Dios, más nadie. No te ayuda ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni Bracamá, ni Freud, si viene en este momento, no, nadie. Es como un estigma. Es una decisión propia, porque realmente, si tú perdonas, te liberas. Te liberas de todas esas ataduras que quizás las puedes haber tenido o las tienes por años guardadas. A eso quería llegar, porque el oyente lo dijo y usted también lo ha reiterado, que cuando uno perdona se libera, pero ¿el que no perdona acaso se siente preso de algo? Obviamente que sí. Obviamente que está atado a esa amargura, y que muchas veces se busca algo. De repente acá, si hablamos de un presidente, pues obviamente, ¿quiénes son los que se agarran mayormente? Claro, yo no estoy en contra de lo que hicieron. No estoy diciendo que está bien lo que han hecho, no. Lo que ocurre es de que tenemos que aprender a perdonar de la manera en que tú quieres ser perdonado. Muchas veces nosotros acusamos, pero mayormente las personas que acusan es porque realmente se tiene algo guardado y buscamos de dónde agarrarnos para tirar la piedra. Claro. Es así. Ahora, los oyentes pueden seguir llamando en base, digamos, a lo que está diciendo la psicóloga, ciertamente. Pero yo quería indicar lo siguiente. No estamos entrando a... Justo era la pregunta que le hice antes de irnos a la pausa. ¿A un allanamiento de la impunidad a partir de eso? No. Estamos hablando de una manera personal del perdón. O sea,
El tema acá es que tú aprendas a perdonar si aún no lo has hecho, porque no sabes las grandes consecuencias que vienen. Ya le entendí. O sea, los corruptos, si la justicia determina que tienen que ir a la cárcel, tendrán que ir a la cárcel. Obviamente Ese es otro tema. Ese es otro tema. El muy asunto aparte. es que ya en la cárcel, o procesados, ajusticiados, etcétera, condenados a determinada cantidad de años en la cárcel, la población tiene que aprender a perdonarlos, lo que no significa que se les abra las puertas de las cárceles. No. Eso es muy aparte. Correcto. El que cometió falta, obviamente que tiene que pagar su falta. Estamos hablando acá de manera personal lo que ocurre con las personas que no perdonan, lo que viene consigo, las ataduras que se tienen por años y por años. Y realmente, ¿por qué muchas veces vemos a alguien que daña a otra persona? ¿Porque está bien? Obviamente que no. Porque realmente no perdonó alguna situación en su vida y realmente se quedó esa marca, esa falta de perdón, ese odio. De repente una persona amó tanto a un hombre o viceversa, un hombre amó tanto a una mujer que dio todo y esa persona lo traicionó. De la noche a la mañana quedó pues tirado emocionalmente. Muy bien, vamos a recibir algunas llamadas. Radio Moderna, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿De dónde llama? Te queda de los Olivos, mi estimado. ¿Alguna pregunta a la doctora Espino? Sí, bueno, antes de eso voy a tratar de comentar un cortito. Por ejemplo, yo, la doctora presente que se me traí, ella dice el odio, la cólera, el rencor hace daño, ¿no? Claro, eso es cierto, pero el detalle está cuando una persona ya delinque, está metido en la corrupción, de ley que tiene que ser sancionado. Creo que acá no tiene que meterse a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si Dios estuviese acá en la tierra, hace rato lo agarra a chicotas a todos esos gobernantes corruptos. Ellos tienen que sentenciarse directamente a la cárcel, porque estos gobernantes simplemente saquean, venden nuestra nación peruana. Por lo tanto, que ese no es obvio, simplemente tiene que caer todo el peso de la ley. Si vamos a estar perdonando, ellos se van a aprovechar de eso. Entonces, caramba, prácticamente no haríamos nada, ¿no? Acá los corruptos tienen que ir a la cárcel directo, para que haya un ejemplo a la nación peruana, ¿no? Gracias, muy amable. Muy bien, muy amable, muchas gracias. La doctora va a tomar nota de su interrogante o de su reflexión para responderle, pero antes vamos a recibir otra llamada. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama? De la Victoria. Adelante. Mire, a la doctora decirle que no es odio. Lo que nosotros los peruanos... Acérquese un poquito más al teléfono y baje el volumen de su radio. Momentito. Está bien, vamos a esperar. Son las 4 de la tarde con 52 minutos. 4 con 52. Ahora sí. Lo que nosotros queremos es justicia. Que Consama no se confunda con odio. ¿Ok? Es justicia lo que esperamos alcanzar, porque si no, ¿cuándo Consama vamos a esperar justicia? ¿Por qué Consama con los pobres sí y con estos Consama que cometen delitos, Consama de lesa humanidad y otros, están felices? Gracias. Muy amable, muchas gracias. La doctora toma nota porque vamos a recibir otra llamada. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué dice? ¿De dónde llama, por favor? Le llamo de Surco, señor. Le escucha la doctora Espino, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Solamente para decirle, señor, doctora, que quizás la mayoría de personas que llaman, usted debe también leer un poco la voz. Usualmente no es tanto el perdón a la persona o a los políticos en este caso, sino es la amargura que tiene la gente, la impotencia de sentirse mal o de ver las cosas que van. En este caso es muy posible que a estos señores de Omar y de Nadine no le van a dar cárcel. Motivos judiciales, jurídicos, pero la gente lamentablemente no lo va a entender y la cólera se va a entender, y todavía se ha mezclado con esta prisión que hay al señor Lula. Entonces dice, ¿cómo en otro país hay y cómo acá en este país no hay? Lamentablemente la situación es más de amargura, de impotencia que de perdonar. Y en todo caso, doctora, le pediría por favor qué técnicas uno debe aplicar para perdonar, porque la mente piensa muchas cosas, eso genera emociones y las emociones acciones. Muy bien. Y eso, lamentablemente, como usted dice, el doctor Chopra ya lo había dicho, genera el cáncer, lamentablemente. Dios lo bendiga a ustedes, señora, muy amable. Muy amable por su llamada. Vamos con otro contacto telefónico. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿De dónde llama? Valerio del Callao. Qué gusto, adelante. Con respecto a lo que es perdón, sí existe el perdón en cuanto a lo que es
cristianismo. Pero en cuanto a las faltas, a las cosas que hay que aplicar la ley, una cosa es la ley civil y otra cosa es la ley cristiana, dos cosas distintas. Entonces pienso de que en el aspecto cristianismo sí cabe el perdón, pero en el aspecto civil y que se cumpla la ley. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. La doctora está tomando nota de cada una de las llamadas. Vamos con otro contacto. Radio Moderna, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. ¿De dónde llama? Estoy en San Miguel en este momento. Le escucha la doctora Espino, adelante. Ya, tome nota, doctora. Usted está hablando cualquier cosa menos de política, señora. Usted está confundiendo una cosa con otra. La política es una fe, señor, y usted está hablando de metafísico, idealismo, que Dios va a perdonar. Acá no se debe perdonar, señora, es corrupto, porque si no se han agarrado de imbécil por culpa de ustedes, la gente que quiere perdonar a estos sinvergüenzas. En China lo fusilan, en Singapur, Malasia, en Finlandia, estos sinvergüenzas deben colgarlo de los árboles, sin juicio alguno al paredón, señor, para que respeten al pueblo, los funcionan, votamos por ellos, y estos sinvergüenzas se agarran todo. La sociedad se ha organizado en Estado precisamente para no arrancarse los ojos. Gente como usted que perdona por culpa de ustedes, es que hacen estas cosas, estos sinvergüenzas. Lo único que queda es sacar a Orianta, a Antauro Mala, y a un Tauro va a fusilar sinvergüenza. Gracias. Muy amable, muchas gracias al oyente. Vamos con otra comunicación. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama, por favor? ¿Cómo? ¿De dónde llama? Benito de Villa María. Le escucha la doctora Espino. Bueno, yo estoy haciendo análisis un poquito, haciendo, por ejemplo, yo, discúlpenme que me haga esta preguntilla, porque toda la vida me voy hablando en política, por ejemplo, mira, ya sé, todo el pueblo peruano sabe, no todos los políticos nos han engañado, por ejemplo, yo me voy a pasar perdonando toda la vida política, pero ¿quién, por ejemplo, mire, si los pueblos saben bien, no, tanta necesidad que hay niños que están muriéndose, por ejemplo, por falta de alimento, así que está pasando en el norte, ¿por culpa de quién? De los malos gobiernos que han tenido. Yo pienso particularmente que hay distintas formas, digamos, de perdonar, por ejemplo, leves o más daño, o sea, que haya hecho daño, por ejemplo, en el caso de los presidentes que hay tanto daño a este país. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo tuve problemas así, digamos, ¿no? Con amistades o vecinos. Son cosas, digamos, leves que a veces yo me olvido. En el momento, claro, que me molesta un poco, después al día siguiente yo me olvidaría, pues como que si no hubiera pasado nada. Pero estas cosas que en cuestión de política no se puede olvidar, señores, tampoco no se puede perdonar, el daño ya está hecho. Este caso, por ejemplo, de pura vida. ¿A cuántos niños se les ha hecho daño? ¿Quién les repara a esos niños? Uno se molesta, no es que ¿cómo uno lo puede dejar así por así? Eso es todo, gracias. Muy bien, muy amable. Radio Moderna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde llama? ¿De dónde llama? Mire, mi nombre es Alan Llamo de Surco. Adelante, por favor. Muchas gracias. No soy aprista. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, lo que los compatriotas dicen. Pero ¿qué pasa, señor Lara? No hay garantía de buena justicia o de justicia, como se dice, con este poder judicial tan corrupto, que todo el tiempo escucho Nadine, Humala y Toledo, y no escucho nada de Alan García y de Keiko. Entonces, por eso que los apristas dicen no hay prueba contra el señor García. Claro, con este poder judicial que archivan, prescriben, lo queman, lo pierden, los archivos, no pasa nada. Entonces, no estoy de acuerdo por el momento con la pena de muerte. La justicia solamente lo tienen los que tienen influencia o el apellido o dinero, pero en general no hay justicia. Habrá justicia recién cuando se renueve ese poder judicial, y a partir de ahí, señor Lara, todo va a caer por su propio peso, y la gente seguramente que le va a chocar porque están acostumbrados a aceitar o a coimear, pero la gente debe cambiar también, y eso empieza desde casa. Yo sé que van a decir que es la educación, pero eso va a ser a largo plazo. Mientras tanto, la corrupción empieza por casa. Eduquen bien a sus hijos, piden a los gobernantes que gobiernen, pero ustedes, padres de familia, gobiernen, empiecen gobernando bien desde casa. Hay muchas madres que son solteras y que hacen de padre y madre a la vez, y se les complica la vida. Pero por favor, siempre al pueblo le digo, piensen bien las cosas antes de hacer, para que sus hijos no sean como ustedes, porque también, señor Lara, el problema de estos pueblos es robó pero hizo obra, o como dicen otros, un ejemplo doméstico, mi esposa me engaña pero cocina, o si soy viudo, mi hijo me trae plata pero está metido en el narcotráfico. No es así, hay que cambiar la mentalidad de nuestro pueblo, señor Lara. Muchas gracias, buenas tardes. A usted, muy amable, muchas gracias por su llamada. Punto final, nos vamos a la pausa y luego las reflexiones, el análisis de la doctora Rosana Espino en relación a estas llamadas. Regresamos.
Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Muchas gracias a los oyentes que se comunicaron con nosotros. Vamos ahora con las reflexiones de la doctora Rosana Espino a propósito del tema del perdón, la falta de este valor, si corresponde llamarlo valor, que es el perdón, y las consecuencias que trae. La doctora ha sido muy ácida, casi yo diría que ha metido ácido muriático a la vena de todos nosotros, pero basada en la ciencia y basada en los estudios científicos. La falta de perdón incluso nos puede llevar a la muerte por el tema que origina esta frustración, esta cólera, que incluso puede activar las células cancerígenas de nuestro cuerpo. Entonces, cuidado con eso. Vale la aclaración. Aquí no estamos hablando, ni la doctora ha hablado, ni yo he hablado del tema del perdón y por lo tanto que no vayan a la cárcel, que sigan disfrutando de los millones obtenidos malamente. Para nada. Estamos hablando de perdonar a quienes purgando cárcel se van a comer 10, 15, 20 años en prisión, lejos de sus familias. Entonces, como seres humanos, alguna lástima y algún perdón tenemos que darles a esta gente que tiene que pagar con la cárcel sus responsabilidades. Bueno, esta es mi apreciación. Vamos a escuchar ahora a la doctora Rosana Espino. Sí, estimados oyentes, como le comentaba al señor Lara, realmente yo no he venido a tocar el tema de política, ¿no? Mi tema es la falta del perdón y sus consecuencias. Realmente lo que yo quiero invitarles es a que aprendamos a perdonar. Es algo muy diferente. El hecho de que los políticos tengan que pagar lo que tengan que pagar, eso tiene que hacerse. Yo no estoy contra ello. Yo he venido por el tema específico de la falta del perdón y sus consecuencias. Lo lamentable es que muchas veces vemos en los hospitales personas con cáncer terminal y aún en ese lecho de dolor, si se les dice, tú perdonarías a quien te faltó hace muchos años, dicen, primero me muero y después perdono. A eso. Eso es lo que yo he venido a invitarlos, que realmente muchas veces esta falta de perdón se inicia desde que el ser humano es pequeño. ¿Por qué? Porque realmente muchos padres no aprendieron a ser padres, no tuvieron una escuela de padres para saber cómo criar a sus hijos, y que obviamente la educación viene desde arriba, viene desde los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, y que muchas veces se sigue, ¿no? Es una continuidad de una inadecuada educación para con sus hijos, que inicia diciéndoles muchas veces, no sirves para nada, eres un tal por cual, no vales nada. ¿Y cómo creen ustedes que va a crecer esta criatura? Obviamente de niño, el niño no puede enfrentar a su padre, porque no tiene todavía no se siente adecuado cómo responder al padre, pero eso se va guardando en el corazón. Eso se va guardando en el corazón. ¿Un resentimiento? El resentimiento, la falta de perdón, porque ¿qué va diciendo en su interior? Vas a ver cuando yo sea grande, ¿no? Vas a ver cuando yo sea grande. Y que realmente ese corazón ya tiene odio contra su padre, va creciendo. Si tú ese odio no lo sacas afuera, va creciendo en tu corazón. Sácalo. Tienes que sacarlo. Échalo. Pero muchas veces no se aprende a sacarlo. Simplemente sigue, continúa. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces en las fiestas? ¿Cómo terminan? Matándose entre sí. ¿Por qué? Porque sale a relucir. Y tú, lo que me decías que no te acuerdas, entonces esa persona tiene el resentimiento guardado y el odio va creciendo. Obviamente hay muchas personas que tienen ese odio hacia sus padres 20, 30, 40 años, y díganme, ¿esa alma está feliz? Obviamente que no. Obviamente que está con ese odio, ese resentimiento, esa amargura, que como ya lo dijo bien el señor Lara, realmente viene a ser un detonante para tu vida el hecho de que tú no quieras perdonar. Sé que muchas veces vas a culpar a todos porque tú realmente no te ves como esa persona libre, porque lo único que te libera es perdonar. ¿Qué es perdonar? Ponerse en el zapato del otro. Muchos que realmente también me dirán, o sea que yo voy a perdonar a uno que me violó.
ese que te violó también fue violado. Y muchas veces esas violaciones se dan entre los hogares. Obviamente, muchas veces se cree que dentro de una reunión de familia no voy a dejar con mi sobrino, con mi prima, a mi pequeño. Y es en esos lugares donde realmente se cometen las violaciones. Las violaciones muy rara vez se comete fuera, pero esos inicios desde pequeños que he tenido lamentablemente muchas personas que llegaron a consulta y que realmente los primeros que han sido violados han sido por sus padres, por sus tíos, por sus primos, por sus padrastros, ¿no? Y que lamentablemente tienen que ser callados, ¿no? Entonces, esto es que muchas veces la persona crece con este resentimiento, amargura, odio, y que obviamente vienen por ello los malestares como son el cáncer a los huesos, ¿no? Que mucha gente no lo quiere ver de esa manera, porque realmente si tú ves, cada quien sabe cómo está su corazón, pero es decisión de uno perdonar para que te sientas liberado. Pero el perdón no se da de la noche a la mañana. Y yo te digo algo, tú puedes ir y comprar un corazón sin odio, sin rencor, sin resentimiento. Obviamente que no. Y por eso invitaba que el único que te sana de ese perdón y que te da un corazón nuevo, si tú quieres, es Dios. Más nadie, más nadie. Y realmente, conforme hemos escuchado la participación de muchos oyentes, cada quien sabe cómo tiene su corazón. Yo no vengo a juzgar a nadie, pero sí vengo a indicarte de que tú puedes sanar esas heridas si tú quieres, porque el perdonar por medio de Dios es una decisión. Nadie te obliga, pero si tú te quieres sentir feliz el resto de vida que te queda, te invito a que tú lo hagas, ¿no? Porque realmente solamente con el perdón puedes vivir feliz y plácidamente, porque muchas veces tengo tanto odio, tanto resentimiento, que lo único que hago es buscar culpables. Como por ahí alguien también quiso culparme de algo, yo no tengo la culpa de nadie. Y como les digo y hago la aclaración, yo no vine a ver nada de política, yo vine a darte una solución a tu vida, para que tú te puedas sentir feliz el resto de vida que te queda, porque nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe cuánto le queda, pero ese tiempo que te queda, vívelo de la mejor manera. No tampoco viviendo de los demás, sino viviendo de la mejor manera, feliz. Que realmente es una manera de vivir en paz y poder ser mejor. Eso lo vemos a cada rato en los carros donde tú vas. Hay gente que desde la mañana, porque tú lo chocaste, ¿qué está buscando? Problemas, te avienta, te empuja. Luego, ¿qué te saca? A la mamá y toda su descendencia, ¿no? Entonces diríamos, ¿esa persona es feliz? Obviamente que no. Que tiene resentimientos y que está buscando un motivo para poder sacar todo lo que tiene. Pero eso lo saca momentáneamente. Pero si tú realmente quieres vivir feliz, cada uno sabe cómo está su corazón, cómo está su vida. Pero yo a lo que te invito es a que tú sí busques la paz de tu vida, de tu corazón. Y que no vivas culpando a los demás, que por mi papá estoy así. ¿Qué es eso lo que te lleva a vivir de esa manera? Porque estás resentido. El resentimiento que lleva a la amargura, y realmente el cuerpo se pudre por todo lo negativo que hay. No hay nada positivo en ese corazón. Y un corazón que está herido no tiene nada bueno, no tiene lastimosamente nada bueno. Y las defensas pueden bajar en el organismo. Efectivamente, es por ello que vienen los tumores. Se presentan los tumores en el cuerpo, realmente se van a localizar en el lugar más débil que tiene el ser humano. Llámese el colon, llámese el hígado, el corazón, los huesos. Entonces todo esto ya es comprobado científicamente, claro, que los tumores, el cáncer, realmente son por la falta de perdón. Sinceramente, los doctores ya muchas veces están dándose cuenta que es ello, y muchos llevan a cabo el perdón con sus pacientes cuando están en plena terapia de cáncer, ¿no? Realmente por ello yo los invito. La decisión es tuya, querido oyente, querido padre, madre de familia, querido hijo, yerno, nuera, quien fuera y está escuchando al otro lado. La decisión es tuya. Tienes mucho por qué vivir, pero vívelo de la mejor manera. Y el único, como te repito,
que te da y que te cambia el corazón es Dios. Aquellas personas que aún quizás están resentidas también con Dios, es porque también a Dios lo culparon de lo que pasaron en su vida. Y muchos me dirán, entonces, ¿para qué está Dios? Dios está para que tú lo busques, porque la búsqueda de Dios es personal. La búsqueda de Dios es personal, no es en grupo. En grupo sí, se puede orar, como alguien por ahí también tocó el tema de la falta de perdón cuando se habla de una persona cristiana. No necesitas ser cristiano para perdonar, pero sí, Dios quiere que tú vivas de la mejor manera. Tú no has venido a vivir a este mundo amargado, resentido, lleno de problemas. Y si bien es cierto, puedes darte cuenta tú por qué estás así, pregúntate por qué estás así. Muchos también están de esa manera porque no aprendieron a hacer una vida ordenada desde pequeños, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar todavía del perdón. Después de todo, y con esto nos vamos a la pausa, doctora, después de todo, la vida no la tenemos comprada. Y resulta en ocasiones tan cortísima. Se mueren los bebitos, se mueren los jóvenes, los niños, los adultos también y los ancianos con mayor razón, por lo menos después de tantos años de vida. Pero por eso mismo, porque la vida no la tenemos comprada, tenemos que aprovecharla al máximo, expresando amor, cariño, alegría, porque de otro modo nos estamos autoflagelando. Nos vamos a la pausa entonces. Regresamos con el último bloque del programa en este capítulo de Psicólogos en Línea, la falta del perdón y sus consecuencias. Regresamos. Muy bien, atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 16 minutos, un poco para cerrar el círculo, Hernán, amables oyentes. Yo quería plantearle la siguiente hipótesis a la doctora Espino, aunque de algún modo ella ya lo dijo hasta en 2 oportunidades, creo. Pero voy a insistir un poco para cerrar el círculo. Unos más que otros, entonces, el ser humano tiene en su corazón, en el alma, por las cosas vividas, vaya uno a saber de qué forma, ¿verdad? Nadie sabe lo de nadie, como dicen las abuelas, un poco o mucho de odio, y en el odio, envidia, egoísmo, asimismo frustraciones que nos va dando la vida, y eso tenemos que hacerlo abortar, sacarlo, echarlo, ¿no? Pero a veces sale, pero por ejemplo, y ahí va mi tema de cerrar el círculo, para dirigirnos a los políticos, a los malos políticos que tenemos, y les decimos samba canuta con toda nuestra rabia que viene de muy adentro. ¿Qué dice usted, doctora, sobre el tema? Sí, obviamente que han cometido muchas faltas, ¿no? Han cometido faltas, pero a su favor, obviamente, ¿no? Dejando de lado todo lo que ellos prometieron, porque prometieron pues el oro y el moro. Y lastimosamente, pues obviamente la gente se siente muy mortificada porque no cumplieron lo que les prometieron, no lo que prometieron. Y realmente solo han satisfecho sus vidas económicamente. ¿Y cómo lo vemos? O sea, no es hablar mal de nadie, pero es lo que se da hoy en día, ¿no? Vemos a los políticos también haciendo lo mismo, claro, buscando su beneficio. Yo estoy mortificado, por ejemplo, con García, y los oyentes son testigos presenciales. Estoy muy mortificado con García, también con Toledo. Es una pena porque tenemos a Fujimori preso y parece que vamos a tener un segundo presidente preso, que es Toledo, y también tenemos ya Portas en cuestión de horas, en apariencia, aunque detención preventiva, también a Ollanta y a la primera dama que fue la señora Nadine Heredia. Entonces yo estoy mortificado. Pero cuando yo leo las redes sociales o cuando escucho los teléfonos a la gente que habla, por ejemplo, Radio Exitosa, o en la calle, en la paradita, en la oficina, en el trabajo, etcétera, veo otra gente que también está mortificada, pero ya de otro modo, como si quisieran aniquilar ellos mismos, ejecutar ellos mismos, acabar con las vidas de esos malos políticos. Uh-huh. ¿Cómo explicamos eso? Pues obviamente muchas veces el ser humano busca de dónde agarrarse para todo lo que tiene, sacarlo, como usted dice, ¿no? Quieren lincharlos personalmente. Y eso es también parte de su odio, que no solamente lo tienen hacia esa persona, sino de lo que ya lo tienen marcado en su corazón. Claro, eso viene de atrás. Ya viene de atrás y se busca obviamente un pretexto. No tiene nada que ver con los políticos. No.
ya lo tienen, ¿no? Ya, es la experiencia de vida. Les han pasado cosas, como a usted, como a mí, pero quizás no lo asimilaron o fueron muy graves. Vaya uno a saber, doctora. También, obviamente que nadie sabe lo de nadie, como usted dice, pero realmente de que tienen que pasar por su castigo, obviamente que sí, ¿no? Obviamente que sí, pero veamos de que todo esto pues no te enferme, querido oyente, porque tú ya te estás agarrando de ello. ¿Y quién se enferma? Tú. De que van a tener su castigo, lo merecen y lo van a hacer, obviamente que sí, ¿no? Pero realmente no es para que tú te sientas ya con esos deseos de agarrarlo y quererlo degollar en ese momento, ¿no? Entonces es ahí donde se ve las actitudes del ser humano, de lo que tiene realmente en su corazón. Y entonces, en ese contexto, finalmente lo que nos pasa a todos, tendríamos que decir, doctora, no sé qué dirá usted, no es a causa de los políticos, sino de cómo somos nosotros que formamos esta sociedad, cómo nos portamos en la casa, cómo formamos chicos, a los hijos, a las hijas. Efectivamente. Pues como ya lo dijo también uno de los oyentes, todo esto viene de casa, ¿no? Y todos los padres van a transmitir a sus hijos lo que a ellos también les transmitieron. Como ya dije también anteriormente, no hay una escuela, hay escuela de padres hoy en día, antiguamente no lo habían, pero lastimosamente, ¿cuántos padres acuden a esa escuela de padres? Yo les pregunto de manera general, y cada uno autoanalícese. ¿Por qué también vemos toda la corrupción en la calle? No solamente hablando de los políticos, vemos cada día jóvenes que están pues matando por un celular. Entonces, ¿quiénes son sus padres? Estos chicos salieron de un hogar. Todos han salido de un hogar. ¿Pero qué hogar? ¿Dónde están esos padres? ¿No? Entonces, allí también tendría que ponerse los padres en las barbas en remojo. Claro, ni los políticos se corrompieron en la política, ni el celular corrompió al joven que roba ese aparato. No, esto viene de casa. Viene de casa, realmente. Ahora, también hay que decir, si es que estos chicos que roban, por ejemplo, un celular o asaltan a una señora o a una chica, han tenido casa. Eso. Porque realmente todos han nacido en un hogar. Todos han nacido en un hogar. Nadie nació en la calle. Que después hayan ido a la calle es diferente, ¿no? Pero todo ello también tiene que ver con una planificación de tu vida, ¿no? Que realmente nunca nos enseñaron quizás, pero es la persona la que tiene que buscar la mejor manera, no la interesada vida que muchas veces algunos lo llegan a hacer, ¿no? Buscan su interés por todos los medios y que obviamente el que mal hace, mal acaba. Así es, así es. Muy bien, como nos quedan todavía unos 5 minutos o 6 minutos, yo quería plantear una reflexión de la doctora Rosa Espino. Rosana Espino, perdón. ¿Cuál sería la recomendación? Como dijo un oyente, ¿cómo tendríamos que hacer para esforzarnos de manera individual? Porque aquí no hay que va a venir alguien y nos va a enseñar, pero desde la radio, la doctora Rosana Espino nos puede dar algunos tips, algunas recomendaciones de cómo buscar perdonar. ¿Ah? No solamente a los políticos, sino también a la esposa, al esposo, a los hijos, etcétera, etcétera. Realmente, como porque ya entiendo que no es fácil, el ser humano es un ser humano, por lo tanto no es perfecto, doctora. Hay personas que tienen pues 60 años de falta de perdón, pero si tú quieres que alguien te perdone, ya te lo dije, por experiencia lo digo. Si tú deseas salir de todo lo malo que tienes en tu vida, porque es una incomodidad, una persona que no ha perdonado no es feliz, obviamente, porque va a estar recordando en cada momento, pero ¿por qué me hizo? Yo quisiera tenerlo y matarlo, y quien lo mató lo quiere volver a tener y lo quiere volver a matar. Y dime, ¿eso se soluciona de esa manera? Obviamente que no. Obviamente que no. La decisión de perdonar es propia, es de uno. Yo me quiero sentir bien, me quiero sentir libre, pues yo decido perdonar. Obviamente que no se da el perdón de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso el poder decir yo quiero perdonar, que es lo diferente, ¿no? El que tenga odio, tanto odio que quiere matar a alguien por lo que le hizo, no te va a llevar a nada, a seguir cada día, sí, mira lo que me hizo. Obviamente que tu pensamiento muchas veces te va a ganar. Tu pensamiento va a querer estar ganándote diciendo sí, síguelo odiando. Y ganas algo con ese odio, no vas a ganar nada. Pero ya te digo, el único que te da un nuevo corazón es Dios. Y para los que aún no desean saber de Dios,
primero tienen que tener una conversación con Dios. ¿Usted ha tenido, doctora Espino, ocasión de perdonar a lo largo de su vida? Sí. Y cuéntelo a los oyentes, ¿qué impresión tuvo? O sea, ¿qué pasó en ese momento cuando usted perdonó a alguien? Realmente es una experiencia completamente diferente, ¿no? Si bien es cierto, uno, como ya les digo, el tener, de repente alguien hoy día me hizo algo y yo tengo cólera. Que es normal. Que es normal, pero cuando ya de repente no fue solamente conmigo, sino fue algo abierto, como muchas veces alguien te puede decir que tú robaste, pero te lo dice, depende de cómo te lo diga. Te puede decir, oye, tú has robado. Como te puede decir, tú has robado, pero te lo dice delante de mucha gente. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Muy mal. Y si de repente no fue que robaste, así es. ¿Cómo te vas a sentir? Indignado, con odio. Sí. Y por eso dice también la palabra, que muchas veces no la conocemos y no la queremos ver. El que quiere perdonar, que realmente que no pase el día para que tú perdones, pero la decisión es tuya, ¿no? Tú puedes perdonar o sigue como estás y tú sabes cómo está tu vida. Tú sabes cómo te sientes. Si te quieres sentir feliz, que Dios nos ha dado la felicidad, pero que muchas veces no la queremos ver porque no nos enseñaron a ser felices, pero se aprende cuando uno realmente conoce más allá de lo que realmente es Dios. Así es. Si tú no conoces a Dios y no lo has conocido, no vas a conocer el perdón y vas a seguir amargado por el resto de tu vida. Y ya has de tener muchas enfermedades, como quizás muchas veces empieza por el estómago. El cáncer del colon es porque tienes reprimida muchas cosas, guardadas de odio, de resentimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me lo hicieron? Entonces eso es que sigues rumeando todos los días, ¿no? Y la gente hasta se estriñe por no perdonar, porque el odio queda ahí amargado, atado. Muy bien, en ese contexto, ¿qué hay que hacer? En ese contexto que usted acaba de contar, en ese ejemplo, alguien que no termina de perdonar y que se empieza a enfermar del estómago, ¿qué tiene que hacer él solo? ¿Encerrarse en su cuarto, leer la Biblia, empezar a cavilar y reflexionar sobre la persona que le hizo daño o las personas que le hicieron daño y buscarlas? Eso también pienso yo que puede ayudar, buscarlas, hablar con ellas si es que están vivas, ¿no es verdad? Y en fin, algo de eso. ¿Cómo es el tema, doctora? Le digo algo, de que muchas veces hay personas que creen que alguien las dañó y fue una equivocación, lo malinterpreté, lo entendí mal, ¿no? Porque muchas veces no, pero y se entera cuando busca a la persona y le pregunta y los dos dicen no, pero y ahí constatan que no había ninguno, que realmente no hubo, o sea, estuve amargado o resentido por algo que no fue. Pero ¿cuántos buscan, no? O sea, oye, sí, alguien es capaz de ir y decir, oye, ¿por qué me ofendiste? Son pocos, porque ya está con el odio. ¿Y qué dicen? No lo quiero ver ni en pintura, ni me lo menciones, porque solo el nombre quiere traer abajo. Así es. Entonces, es tu decisión y yo te digo, busca a solas, tú pregúntate si realmente es lo que realmente pensaste, ¿realmente mereces estar odiando a tal persona? ¿Realmente fue lo que tú crees? ¿Fue o no fue? Primero. Número 2, el deseo de que tú te quieras sentir mejor depende de ti. Busca de Dios. Es la única salida. Tú me podrás decir sí. ¿Y qué tal si yo no creo en Dios? Pero yo sí te digo, tú un día creíste en Dios. Y por los problemas que tuviste durante tu vida, dijiste, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Pero Dios existe. ¿Para qué estás tú? Muchas veces criticamos al Estado, criticamos a mi vecina, me siento a criticar de otros, pero ¿por qué no me siento y digo, ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer algo diferente, pongámonos a orar para que esto cambie. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos? Nos sentamos a criticar, pero ¿por qué critica una persona? Porque ella tiene odio en el corazón. Y una persona que tiene odio en el corazón es llamada a hacer lo malo, no lo bueno. Entonces yo te invito, querido oyente, allí donde estás, reflexiona. Busca la paz y ella vendrá a ti. Busca de Dios y Él te ayudará. Más nadie. Más nadie. Los hechiceros, brujos, que muchas veces algunos dicen, ¿le han hecho daño? Me hicieron daño. Y no es que te hicieron daño, es que tu corazón está herido, querido oyente. Y yo
En el nombre de Dios te invito a que tú puedas buscarlo para que realmente lo que te queda de vida puedas estar feliz. Muy bien, doctora, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias a la doctora Rosana Espino. Esto ha sido, amable oyente, el capítulo La falta del perdón y sus consecuencias en Psicólogos en Línea. Gracias por la atención prestada. Permiso. Radio Moderna 930 presentó Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea fue una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Nos reencontramos la próxima semana.